Petro, no son dichos, son hechos comprobables. Es lo que le dice el exfiscal de Colombia, Francisco Barbosa, al presidente al respecto de dos temas puntuales. Uno sobre Diego Marín, alias Pitufo, y dos sobre el asesinato en Colombia, en Barú, en Cartagena, en el 2022, de Marcelo Pecci, el fiscal paraguayo que tomaba unas vacaciones ahí con su esposa y unos sicarios lo asesinaron. Sobre el primer punto, el de alias Papá Pitufo, le dice Barbosa a Petro: no sea cínico, mentiroso, no engañe al país, usted no bufonee que es el que está luchando contra el tema del contrabando en Colombia y que usted es el que ha logrado darle, librar orden de captura contra Papá Pitufo. Eso no es cierto, lo hizo Francisco Barbosa, le dice el mismo Barbosa, lo hice yo cuando era fiscal, ¿ve? Pero su fiscal, Luz Adriana Camargo, paró esa orden de captura en un plena audiencia, pararon ese proceso, que la misma jueza se sorprendió en oficio que enviaba la misma fiscal Luz Adriana Camargo, diciendo que no, que señor fiscal, ya para ese proceso porque ya se han tomado otras medidas con otro equipo de investigación. Entonces Barbosa le dice a Petro: no siga engañando al país, y le recuerdo que su propio hermano Juan Fernando Petro se reunió también con alias Orejas, Luis Carlos Reyes, su actual ministro de Comercio, cuando Reyes era director de la DIAN, y su hermanito, que se reunía con narcotraficantes en la campaña, en la Picota y en la Modelo y eso, pidiendo apoyos, dice que para que su hermano fuera presidente, pues su hermanito pidiéndole puestos a alias Orejas, a Luis Carlos Reyes, en la DIAN Buenaventura o en la DIAN Cali. Así que Petro, no siga mintiendo. Usted no es ningún luchador contra el contrabando. Su hijo, Nicolás, recibió para su campaña, Petro, centenares de millones de pesos de el contrabandista, el hombre Marbolo. Y usted, Petro, conoce muy bien a Papá Pitufo. Se montó en un avión de Papá Pitufo en plena campaña para hacer la campaña presidencial y tuvo que reconocerlo. Y recibió 500 millones de pesos de Papá Pitufo, 500 millones que se los guardaron ustedes en la campaña porque no aparecen. Usted debió haber devuelto esa plata, porque si es cierto, como dice usted, que descubrieron que era plata ilícita, pues devuelvan la plata, pero resulta que no aparece ni el video que dice que hay devolviendo la plata, ni aparece la plata. Usted es un mentiroso, Petro. Bien, eso sobre el tema de Pitufo, que está hoy en Portugal. Petro bufonea que lo voy a traer a Colombia para que diga la verdad. Mentiras, Petro. Papá Pitufo ahora pidió asilo político y la cosa está enredada. Pero queda claro que no fue usted, Petro, el que está luchando para traer a Pitufo y para encanar a Pitufo. Fue el fiscal Barbosa, y fue en la fiscalía suya, Petro, donde lo dejaron escapar. Bueno, y ahora sobre el punto del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Eso fue en Barú, en mayo del 2022. Estaba el hombre ahí con su esposa tomando vacaciones, y en plena playa, en la plena luz del día, delante de decenas de personas, los sicarios lo asesinaron. Pues el fiscal Barbosa también le dice a usted: yo logré capturar 8 personas, directos criminales y los motivadores del crimen, los autores intelectuales. Pero resulta que más bien, Petro, ¿usted por qué no le cuenta al país sobre este sujeto, este bandido, Francisco Luis Correa, un exmilitar que era el cerebro del asesinato del fiscal de Paraguay, que apareció muerto en su celda, aquí en La Picota, en Bogotá? Él apareció en la celda muerto el año antepasado, creo. Y el asunto es que sobre eso sí no ha dicho nada. No, ¿cuál año antepasado? En enero de este año. En enero de este año apareció muerto este señor, y Petro sale a decir que desaparecen testigos y qué tal, pero es que usted está en la presidencia hoy día, Petro, y la fiscal la puso usted, la señora Luz Adriana Camargo, Petro. Entonces todos estos casos son parte de las cortinas de humo, de los distractores, de los globos que echa Petro. Escuchemos al fiscal Barbosa para que nos ilustre claramente
sobre todas las mentiras de Gustavo Petro. Presidente Gustavo Petro, no sea cínico. Usted puede repetir 1001 veces mentiras, pero esas mentiras no las va a convertir en verdades. El día de hoy usted se refirió a dos hechos concretos. La situación del señor Diego Marín alias Papá Pitufo y el crimen del fiscal antimafia Marcelo Pecci, que fue asesinado en Cartagena en el 2022. Sobre el primero, usted manifiesta una gran preocupación de que el señor Diego Marín sea extraditado rápidamente a Colombia, de que la justicia llegue, de que el contrabando sea golpeado. La única verdad de todo esto es la siguiente, y son hechos, no dichos. Los hechos concretos es que fue mi administración en la Fiscalía General de la Nación la que logró la orden de captura con fines de extradición del señor Diego Marín, captura que se logró materializar en Madrid. Habían 2 procesos además, a falta de uno, y se pidieron en 2 ocasiones las órdenes de captura. Usted dice que esa persona venía delinquiendo desde hacía muchísimos años, 20 años. ¿Dónde estuvo la justicia? ¿Dónde estuvo el Estado en aquel momento? Fue la Fiscalía General de la Nación de Francisco Barbosa la que logró finalmente desmantelar no solamente la estructura en el contrabando en esa zona del país, sino también una serie de funcionarios públicos, entre ellos incluso funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, que usted habla de Pacho Malo, persona también judicializada en la Fiscalía General de la Nación. Pero a usted se le olvida, porque el cinismo obviamente es una de sus características, de que usted se reunió con el señor Diego Marín, como usted lo reconoció, alias Papá Pitufo, de que usted montó en un avión del señor Diego Marín, de que gente de su campaña le entregó 500 millones de pesos, $100.000 a su campaña presidencial, y usted nunca denunció esos hechos. Usted nunca hizo absolutamente nada, nunca me dijo nada como fiscal general de la Nación, nunca manifestó una preocupación por el señor Diego Marín, alias Papá Pitufo, nunca me informó. Pero para rematar, su hermano Juan Fernando Petro se reunió con su director de la DIAN, el señor Luis Carlos Reyes, para pedirle cargos en Buenaventura, cargos que al final del día terminaron siendo nombrados gracias a que en Palacio de Nariño estaban interesados en eso, como dijo el señor Luis Carlos Reyes hoy, cuando dijo que cuando se da una orden en el Palacio hay que cumplir. Entonces, el problema suyo es que no distingue los hechos que lo tocan y le gusta, por supuesto, atacar a las entidades. En este caso, la Fiscalía resolvió el problema judicial y está encaminado frente a ese tema. En el caso de Marcelo Pecci es mucho más simple. Esta Fiscalía que yo dirigí obtuvo 8 capturas y judicializaciones contra los responsables, una investigación que se hizo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que se hizo con la Fiscalía de Paraguay, que se hizo con la Fiscalía de Colombia. Y logramos no solamente capturar a los autores materiales, sino a los determinadores. Más bien expliquémosle al país qué pasó con el testigo principal y la persona que iba a colaborar, que fue asesinada en la cárcel en enero del 2025, cuando yo no era fiscal general de la Nación y estaba bajo la tutela, bajo la custodia del IMPEC, de su Ministerio de Justicia, que al mismo tiempo se da en el marco de su gobierno y no en el marco de mi fiscalía. Cuando usted habla que se excluyeron nombres de ese expediente, usted tiene la obligación legal de ir a la justicia y declarar tanto en Colombia como en Paraguay acerca de esos hechos. La especulación no cabe en los procesos judiciales. Por eso, presidente Petro, lo mío son hechos, no actos de cinismo.